Uy, ya empezamos. Perdón, chicos, me distraje porque estoy sacando unas cuentas, pero bienvenidos al programa Aprendo en Casa. Como todos los lunes a las 11:30, la profesora Sadie los acompaña. Con toda la alegría, con toda la motivación, porque hoy vamos a aprender un tema muy interesante. Sí, por eso ustedes me ven ahorita sacando cuentas, porque nos hemos puesto a pensar, los números, las expresiones numéricas nos acompañan, creo que siempre, ¿cierto? Bueno, pues en la clase de hoy hablaremos sobre eso, sobre expresiones numéricas. Sí, no se han equivocado, estamos en la clase de español, no es de matemáticas, pero vamos a hablar sobre ese tema y vamos a aprender algunas normas de cómo emplearlo apropiadamente en la escritura. Pero antes, ¿qué les parece si nos preparamos para la clase? Sí, ¿están todos listos en casa? ¿Familia completa? ¿Preparados? Revisemos los implementos necesarios para la lección de hoy. Veamos. Requerimos un lápiz para los apuntes, como siempre, el cuaderno de español, nuestra guía de trabajo autónomo o bien nuestra estrategia evaluativa. Sí, me imagino que ya en esta semana sus profes les habrá enviado. Y sobre todo, lo más importante, una muy buena actitud. No podemos aprender jóvenes sino tener una buena motivación, así que, a ver, ánimo, una sonrisa, como siempre les he dicho, qué lindos camanances. ¿Listos para iniciar nuestra clase? Veamos si estamos todos presentes, ¿sí? Bueno, veamos, está Adrián, ¿sí? Josué, ajá. Está Ángel, ajá. Está José, ajá. Está Christopher, ya llegó, muy bien, qué dicha, ya se presentó. Papá, mamá, familia, todos presentes, perfecto, no vamos a poner ausentes hoy, genial. Porque ya va a sonar el timbre, ¿verdad, señor productor? ¿Qué suena el timbre? Muy bien, jóvenes. Hoy iniciamos nuestra clase de español, como siempre, recordando todos nuestros aprendizajes anteriores. ¿Qué vimos la semana pasada? Sí, hablamos sobre la tira cómica, por supuesto, y cómo podemos interpretar no solamente los elementos de humor, sino ese espacio de reflexión, de crítica, que podemos extraer de estos textos no literarios. Hoy vamos a hablar de otro elemento. Vamos a hablar, como pueden observar, en nuestro set de hoy, abundan los números. ¿Por qué? Porque vamos a tratar sobre las expresiones numéricas. Sí, es muy importante, han sido parte de la vida del ser humano, nos han permitido desarrollarnos a través de las cuentas, numeración, fechas de calendario y demás, han permitido la evolución del ser humano. ¿Qué les parece si hacemos un recorrido histórico en este espacio, en este segmento de Recordando lo Aprendido? Vemos un pequeño recorrido sobre lo que han sido los números en la historia del ser humano. Veamos. Hoy, en la cápsula de Recordando lo Aprendido, hablaremos sobre los sistemas de numeración en la historia del ser humano. La necesidad de contar ha estado íntimamente ligada con el desarrollo de las actividades y el pensamiento humano. En su origen, probablemente, se reducía a comprobar la integridad del propio grupo o bien llevar la cuenta de las piezas de cacería. Tras la sedentarización de los grupos humanos, esa necesidad de contabilizar siguió estrechamente vinculada a las actividades cotidianas. En principio, contar consistía básicamente en establecer una simple correspondencia de uno a uno entre los elementos manejables y cercanos.
Por ello, los sistemas de recuento primarios fueron los anatómicos, es decir, los que establecen relación con el cuerpo humano, como los dedos de la mano o el pie. Pero también se usaban sistemas de anotación con objetos que el hombre tenía a su alcance, como las conchas, las piedras o incluso con marcas en huesos. Existieron otros sistemas de recuento, como por ejemplo los de la cultura inca, los llamados quipus, que consistían en nudos hechos en cuerdas cuyo complejo sistema de colores y nudos de diversos tamaños tenían como fin el registro contable, pero también dejar constancia de acontecimientos. Con el tiempo, los procedimientos de recuento dieron paso a los sistemas de numeración más complejos, los cuales implicaban establecer un signo de carácter simbólico o lingüístico para representar cada uno de los números, cantidades o conjuntos de unidades. Como vemos, los sistemas de numeración han surgido de la necesidad de otorgar un símbolo a los objetos que se desean cuantificar. Cada cultura lo ha desarrollado según su contexto y características. Por ejemplo, los sistemas de numeración Bribri en Costa Rica clasifican los objetos según su forma y para cada uno de ellos existe una manera particular de numeración, un sistema de numeración diferente. Un dato curioso es el origen del término dígito, que proviene de la voz latina digitus y que se refiere a dedo, sí, haciendo alusión a uno de los primeros sistemas de recuento basados en la anatomía, en los dedos de la mano. Dígito es un número que puede expresarse con una sola cifra, por ejemplo, 5. Otro término interesante es la palabra cálculo, que proviene de la voz latina calculus, que significaba piedrecita. Sí, como los primeros elementos que se utilizaban para registrar o llevar cuentas. La palabra cálculo va a referirse al cómputo o a la cuenta. En nuestro contexto, los números pueden representarse a través de las cifras, sí, como las que vemos en pantalla, o bien también denominadas a través de los numerales, como la palabra 3, millar o 600. Actualmente encontraremos los números escritos con cifras a través de los números romanos o bien de los números llamados arábigos. Listo, hemos finalizado nuestra cápsula de Recordando lo Aprendido. Volvamos a la clase, claro, porque hoy hablaremos sobre la escritura normativa de expresiones numéricas en cifras o numerales. ¿Vieron qué interesante todo lo que aprendimos sobre el sistema numérico? Y es que en realidad los sistemas de numeración están presentes en nuestra vida y han permitido al ser humano contar, ordenar, sistematizar, desarrollar muchas técnicas. Bueno, ¿creen ustedes realmente que estamos rodeados de números? Como aquí. Sí. Bueno, ¿qué tal si asumen el siguiente desafío o reto? Los invito a que tomen lápiz, una hoja, ¿sí?, y anoten todos los elementos, todas las referencias que tengan en su entorno relacionadas con expresiones numéricas. ¿Se animan? ¿Están de acuerdo? ¿Están listos con los lápices? ¿Sí? ¿Tienen las hojas? Todos, sí, dele a su hermanito una hojita para que tome nota. Todo lo que esté alrededor relacionado con los números. ¿Están preparados? Mascarillas puestas porque vamos a ir con la profe a hacer un recorrido y ver todas las expresiones numéricas que están en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno. Veámoslo a continuación. Hola jóvenes, hoy vamos a buscar expresiones numéricas en la vida cotidiana, así que vean, salimos a callejear.
¿Cómo nos fue en ese paseo? ¿Tomaron nota de todas las expresiones que tenemos de números en la vida cotidiana? Sí. Bueno, eso es simplemente un acercamiento, un reflejo de cómo diariamente requerimos de las expresiones numéricas. Pero bueno, es muy importante saber cuál es la normativa que debemos aplicar cuando empleamos estos elementos, los números, en los textos escritos. Sobre todo ahora que posiblemente en sus estrategias evaluativas, en diferentes asignaturas, matemáticas, ciencias sociales, deban expresar por escrito algunos números, algunas expresiones numéricas. Así que hoy vamos a hablar sobre las normativas en la expresión numérica. Veamos la presentación. Tenemos la escritura normativa de expresiones numéricas. Por ejemplo, en situaciones cotidianas como escribir nuestro número telefónico. ¿Cómo anotarlo apropiadamente? Por ejemplo, cuando debemos completar un formulario en línea o en un documento oficial. Tomaremos en cuenta que los números telefónicos suelen separarse por bloques, mediante espacios. Este es un ejemplo de cómo debemos anotar el número telefónico de una casa de habitación. Tenemos el número de la región, de primero, y continuo los números del teléfono, de la casa. Cuando hablamos de expresiones de teléfono, de celular, vamos a considerar dos opciones. Una en bloques de 3 o bien en bloques de 4 cifras. Cuando debamos expresar este número telefónico en contexto internacional, debemos considerar el código internacional, el código de país, que en Costa Rica es el 506, luego el código de región y finalmente el número telefónico. ¿Listos? En las expresiones numéricas, ¿cómo se escribe correctamente la cifra? Por ejemplo, en dato contable, ¿cuáles creen ustedes que es la expresión correcta? La primera, 13.400 se separará con coma, 13.400 sin ningún tipo de separación, o 13.400 con un espacio en blanco. ¿Cuál considerarían ustedes que sería la apropiada? Veamos. La normativa recomienda la separación con un espacio en blanco cuando la cifra sea superior a 4 números. ¿Estamos? Eso va a permitir que no haya confusión en la expresión. La coma o el punto lo emplearemos para separar las decimales. Los decimales. Bien, retomamos. Al escribir números de más de 4 cifras, se agruparán estas de 3 en 3, empezando por la derecha y separando los grupos por espacios en blanco. ¿Listos? ¿Ya saben cómo expresarlo? En sus estrategias evaluativas o en cualquier otro tipo de informe que deban elaborar. Un ejemplo, el estudio determinó que manejar con somnolencia ocasiona 10.000 muertes y 40.000 lesiones no fatales anualmente. ¿Vimos la expresión? Está separada por un espacio en blanco. Es importante considerar que la norma establece que nunca debemos separar ni con puntos, ni comas, ni espacios en blanco cuando las expresiones refieran a años, páginas, versos, portales de vías urbanas, códigos postales, apartados de correos, números de artículos legales, decretos o leyes, como los que vemos en el ejemplo de la diapositiva, en el extremo inferior. Bien, los invito a celebrar la celebración virtual de mi cumpleaños. Voy a anotar la fecha, pero ¿cómo escribo apropiadamente la fecha?
Pensemos, ¿cómo completarían esa información? En nuestro contexto es habitual el orden ascendente, esto es decir, día, mes y año. Importante, entre el día y el mes, así como entre el mes y el año, debemos utilizar la preposición de. Algunas veces encontraremos del. Esto se aplica cuando aparece la palabra año. Listo, ya saben cómo expresar la fecha en esas situaciones. O incluso cuando escribimos una carta, colocamos en el encabezado el nombre del lugar, coma y la fecha tal y como lo vemos en la presentación. Ya saben, día, mes, año, preposición de. También en otros contextos encontraremos la fecha separada por guiones, ¿sí? O por una línea inclinada, como en el ejemplo, 15 de agosto del 98. ¿Lo ven? Separado por guiones. 15 de marzo de 1971. O bien, 15 de junio del 2000. Se recomienda no anteponer un 0 a la cifra, salvo que ello sea necesario por razones técnicas. Por ejemplo, en formularios informatizados, cuando ya vienen las casillas establecidas. Otro uso importante de los números es la expresión de la hora. La hora se puede expresar en letras o en números. Me llamó a las 10:30 para saber si había llegado bien. La cena se servirá a las 22:30 en el comedor principal. Se ruega puntualidad. ¿Ven? Podemos expresar la hora, tanto en palabras como en números. Para separar las horas de los minutos se usa el punto o los dos puntos. 17:30. También se puede desglosar cuando se quiere expresar la duración exacta de un hecho. Por ejemplo, el tiempo de cocción es de 2 horas 40 minutos, cuando queremos precisar. Las horas en punto, 22 horas, también se pueden expresar con la letra. El acto comenzará a las 22 horas. Cuando se escriben cifras o en numerales. La elección de cifras o de palabras en la escritura de los números depende de varios factores. El tipo de texto de que se trate, la complejidad del número que se deba expresar y el contexto de uso. Escritura en números. Números que exigen 4 o más palabras en su escritura. Como el ejemplo, enviaron 32.423 solicitudes. La escritura de códigos o identificadores, como en el ejemplo de la ley. También números que identifican años. El año 2020 fue bisiesto. Número de vías urbanas y carreteras también, como lo vimos en el ejemplo de la diapositiva o también en el video de la vida cotidiana. La escritura en números formados por una parte entera y otra decimal. Sobre todo en documentos técnicos y en formulaciones matemáticas. Números referidos a unidades de medida seguidos del símbolo. La escritura en números, cuantificadores de elementos de una lista.
Listos. Hemos visto algunos ejemplos de cómo escribir números o las palabras, los numerales, en los textos escritos. ¿Qué les parece si hacemos una recapitulación? ¿Les parece? Bueno, debemos considerar cuándo escribir en letras o cuándo escribir en números. Aplicar apropiadamente la separación para no generar confusiones. Hemos visto la escritura normativa de expresiones numéricas en cifras o en palabras. Ahora, aplicarlo apropiadamente en nuestras estrategias evaluativas y en nuestra vida cotidiana, por supuesto. Bien, jóvenes, hemos aprendido un poco más. ¿Quieren saber algo? Vamos a trabajar también los momentos ortográficos en la clase de español. Así que démosle espacio a nuestra compañera Lucía, que nos trae este detalle ortográfico. Veamos. Bueno. Siempre me he preguntado cómo puedo diferenciar tan bien y tan bien. Para no confundirnos, les voy a poner un par de ejemplos, porque estuve investigando y se los quiero compartir. Resulta que si una dice, en mi cuarto tengo una cama y también un escritorio, ese también va pegado, porque es un adverbio que indica una semejanza o una relación con una cosa que ya ha sido nombrada anteriormente. Mientras que si una dice, mi hermana no baila tan bien como mi mamá, ese va separado. En este caso son dos adverbios, uno de cantidad, tan, y otro de modo, bien, que forman una estructura comparativa. Entonces aquí la comparación es entre mi hermana y mi mamá. Es súper sencillo poder distinguir ambas palabras. Cada una tiene su función y su forma de escribirla, aunque parezcan casi idénticas al pronunciarlas. Les pongo un par de ejemplos para que los vean. Sí, listos. El equipo juega la semana que viene. Este primero es también pegado. Buenísimo. Ahora la segunda pregunta. Hemos comido que volveremos a este restaurante. Sí, este también sería separado. Espero que las hayan tenido todas buenas. Pronto nos vemos con más consejos y recuerden que pueden consultar sus dudas en www.rae.es. Ay, yo le voy a decir a mi mamá que me enseñe a bailar tan bien como ella. Fijo. Gracias, Lucía, por esa explicación. Y bueno, si su mamá baila tan bien, ojalá que también nos enseñe a nosotros. Bueno, jóvenes, creo que nos acercamos a un momento muy importante de nuestra lección. Esto no lo deben olvidar. Siempre que tengamos un proceso de aprendizaje, debemos detenernos y hacer nuestra autoevaluación. Acompáñenme. Detengámonos en el semáforo de este aprendizaje y veamos qué hemos aprendido hoy. Recordemos que hablamos sobre los números, sobre la presencia de los sistemas numerales en la vida del ser humano y sobre todo, cómo aplicarlos en la escritura. ¿Sí? ¿Cómo nos hemos sentido? Supongo que muy bien, seguros, confiados ahora de cómo emplearlo apropiadamente. ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, siguiendo todas estas recomendaciones y si no nos hace falta algo más, podemos acudir a la normativa y buscar cuándo escribir con números o cuándo escribir con palabras. Y por supuesto, aplicarlos en sus trabajos escritos. Recuerden que la práctica es el maestro. Mejoraremos poco a poco en la medida que lo implementemos con conciencia en nuestros escritos. Bien, jóvenes, nos acercamos al final. Espero que hayan disfrutado este espacio de aprendizaje. Sí, y recuerden que continuamos aquí en Aprendo en Casa. Seguimos con el profe Alan, que nos trae unas clases buenísimas. Hoy seguimos con el tema del cine y estoy muy interesada en ver qué pasó con esa película. Y también las prácticas de la escritura, ¿sí? De la planificación, textualización y revisión. Y también veremos con la profe Gretel textos orales y también podremos aprender más sobre los momentos ortográficos.
Espero que aprovechen mucho este espacio que llega a sus hogares gracias al apoyo de Repretel, del Ministerio de Educación Pública y también gracias al apoyo de todo nuestro equipo de producción. Disfruten este día, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.